Traicioné a mi esposa con alguien del trabajo, y lo peor no fue perderla a ella. Fue descubrir que para la otra también yo era reemplazable. No fue una aventura de película, de esas que empiezan con una mirada prohibida en un ascensor y terminan con dos locos dejando todo por amor. Lo mío fue más banal, más cobarde y más triste. Mensajes fuera de horario, porque teníamos que terminar un informe. Cafés que duraban más de lo normal, porque el jefe estaba insoportable. Chistes en doble sentido en el grupo de la oficina. Abrazos que se quedaron un segundo de más en los pasillos. Nadie nos apuntó con un dedo. Al contrario, en ese ambiente el coqueteo era casi parte del paquete. Es normal, pasamos más horas aquí que en casa, me decían. Yo, que ya venía cansado de mi matrimonio, me agarré a esa frase como excusa. Podría contarte que en casa las cosas ya no iban bien, que peleábamos por tonterías, que la rutina nos había devorado, que mi esposa estaba distante. Podría dibujar a la compañera de trabajo como la mujer que me escuchaba, que me entendía, que me hacía sentir vivo. Y todo eso, en parte, tiene algo de verdad. Pero también es verdad otra cosa que casi nunca nos atrevemos a decir. Yo no traicioné porque me enamoré de otra. Traicioné porque me gustó sentirme deseado sin tener que hacer el trabajo de arreglar mi propia vida. En la oficina era fácil. Yo llegaba, hacía 2 chistes, criticaba al jefe, mandaba un meme y ya era el gracioso, el que aligera el ambiente. Ella reía, me tocaba el brazo, decía que conmigo la jornada se hacía más llevadera. En casa, en cambio, no bastaba con ser gracioso. Había cuentas, cansancio, hijos, silencios viejos. Había conversaciones que me daban miedo, sobre lo que ya no funcionaba en la cama, sobre la falta de tiempo juntos, sobre decisiones que no queríamos mirar. En la oficina yo era la mejor versión de mí. En casa, la más incómoda. El primer límite que crucé no fue un beso ni una cama de hotel después de un congreso. El primer límite fue emocional. Empezar a contarle a ella cosas que mi esposa ni siquiera sabía. Mis frustraciones, mis dudas, mi sensación de estar perdido. Yo me sentía profundo, vulnerable, honesto. En realidad, estaba haciendo algo muy simple, sacando de mi matrimonio el derecho de ser el lugar donde se habla lo difícil y regalándoselo a una desconocida que no tenía que lidiar con las consecuencias de mis decisiones. Ella me decía frases que alimentaban justo la parte de mí que quería sentirse víctima. No entiendo cómo tu esposa no se da cuenta del hombre que tiene al lado. Ojalá alguien me mirara como tú la miras a ella, incluso cuando te quejas. Eso me bastó para construir una historia en la que yo era el pobrecito. El marido bueno, incomprendido, con una esposa que ya no lo valoraba y una compañera que sí veía su brillo oculto. No me di cuenta de que, mientras yo armaba esa novela, mi esposa sí se daba cuenta de algo, de que yo ya no estaba presente, aunque físicamente siguiera llegando todos los días a casa. La primera vez que crucé la línea, de verdad, ese beso a la salida de una cena de trabajo, me dije lo que nos decimos todos. No significa nada, solo pasó. Fue el alcohol. Lo que sí significó fue esto. A partir de ese día, cada vez que miré a mi esposa a los ojos y le dije, no pasa nada, supe que estaba mintiendo. Y a partir de ese día, cada vez que mi compañera me escribió, ¿llegaste bien a casa?, supe que estaba jugando a 2 vidas que un día iban a chocar. Hoy te hablo desde el lugar donde terminan casi todas esas historias que empiezan con adrenalina y mensajes ocultos, solo, sin esposa, sin amante, sin matrimonio, sin romance de oficina, y con la cara pegada al espejo, preguntándome en qué momento exacto convencí a todo el mundo, y a mí mismo, de que esto era amor y no puro egoísmo. Si alguna vez te has sentido demasiado cómodo con alguien del trabajo, si ya estás cruzando esa línea de los chistes, de las confidencias, de los mensajes a deshora, si te escuchas diciendo, es solo una amiga, mi esposa exagera, quédate hasta el final de esta historia. No vengo a darte una lección moral desde un pedestal. Vengo a contarte, detalle por detalle, cómo fui justificando cada paso hasta quedarme sin nadie en quien apoyarme cuando por fin se cayó la mentira. Y si en algún momento de este relato te reconoces, en las excusas, en los mensajes, en los no pasa nada, es solo trabajo, suscríbete al canal y comparte este video con esa persona que hoy está jugando con fuego entre la oficina y su casa. Tal vez todavía esté a tiempo de no convertirse en el tipo de hombre que termina perdiendo a las 2, y solo entonces entiende lo que tenía. Si tuviera que marcar en el calendario el día exacto en que todo empezó a torcerse, no sería el del primer beso ni el de la primera mentira clara. Sería uno mucho más aburrido. Un lunes cualquiera en la oficina, café frío, correo sin contestar, y yo mirando la pantalla como si la vida se me hubiera encogido a un rectángulo de Excel. Llevábamos años casados.
De esos matrimonios que, vistos desde afuera, parecen normales. Nada espectacular, nada escandaloso. Una hipoteca, un coche que se estropeaba siempre en el peor momento, vacaciones modestas cuando se podía, cenas rápidas entre semana, domingos en familia. Teníamos nuestras peleas, como todos, pero si alguien me hubiera preguntado si era feliz, quizá habría respondido con un supongo y un encogimiento de hombros. Ese supongo era el problema. Con el tiempo dejé de hacerme preguntas incómodas. ¿Te sigue ilusionando verla llegar? ¿Te importa de verdad cómo está? ¿La escuchas cuando habla o solo esperas que termine para poner la tele? Vivía en piloto automático. Me levantaba, trabajaba, volvía, cenaba, veía algo, me dormía. Y cuando mi esposa intentaba romper esa rutina con una conversación, mi respuesta preferida era siempre la misma. No empecemos. Estoy cansado. Ella se fue adaptando. Al principio insistía. Quería hablar de cómo ya casi no salíamos solos, de lo poco que tocábamos algunos temas, de cómo sentía que la casa nos estaba comiendo. Después dejó de insistir tanto. Seguíamos siendo una pareja, pero cada uno se metió en una especie de cápsula. Nos cruzábamos en la cocina, nos pasábamos la sal, comentábamos lo justo, parecíamos colegas con una hipoteca en común. En paralelo, el trabajo empezó a ocupar cada vez más espacio. No porque fuera especialmente apasionante, sino porque allí encontraba algo que en casa ya casi no sentía: reconocimiento. Era el tipo que resolvía cosas, que hacía chistes cuando el ambiente se ponía pesado, el que el jefe felicitaba en reuniones de vez en cuando. Eso alimentaba justo el lugar de mi ego que en casa estaba medio apagado. Y ahí apareció ella. Vamos a llamarla Clara. Clara no era la típica femme fatale de película. Era una compañera más, de esas con las que al principio solo compartes bromas sobre el café de máquina y lo tarde que se hace siempre todo. Tenía una risa fácil, un carácter fuerte y esa forma de mirarte como si de verdad te estuviera escuchando cuando hablabas, no solo esperando su turno para contestar. Empezó con cosas pequeñas, un comentario en una reunión. Menos mal que estás tú, porque si no, este informe no sale ni el año que viene. Una tarde cualquiera. Siempre vienes tan serio y luego terminas salvándonos el día. No sé cómo lo haces. Yo restaba importancia, pero por dentro esos comentarios me tocaban un lugar que hacía rato que nadie tocaba. En casa, mi esposa estaba agotada, preocupada, ocupada. Sus frases eran más del tipo: ¿pagaste la luz? ¿Mañana llevas tú a los niños? Tenemos que hablar del seguro del coche. Y no la culpo. La vida que teníamos no dejaba mucho espacio para halagos gratuitos. Pero yo empecé a usar esa diferencia como excusa. Con Clara me siento vivo, pensaba. Como si sentirme vivo fuera recibir un par de sonrisas y mensajes fuera de horario. El primer límite que crucé ni siquiera se notó. Empezamos a quedarnos más tiempo después del trabajo, porque el jefe quería el informe para ayer. Los demás se iban, nosotros nos quedábamos un rato más. Entre fórmula y fórmula salía algo de nuestras vidas. ¿Estás casado, no?, preguntó un día casi al pasar. Sí, respondí sin pensarlo mucho. Desde hace años. Se te nota, dijo sonriendo. ¿Por qué?, pregunté medio a la defensiva. Porque tienes ese aire de «ya no me sorprende nada», respondió. Los solteros vamos con otra cara. Me reí. Era un chiste, pero me tocó. Ella vio mi gesto y añadió: «Ojo, no lo digo como algo malo. La estabilidad también tiene su encanto. Yo a veces la envidio». «¿Tú no estás con nadie?», pregunté. «Con el trabajo», dijo, «que a veces es peor que un marido». Las bromas siguieron. Comimos juntos un par de veces en la cafetería de abajo, porque total, ya estamos aquí. Me empezó a preguntar por mi vida de un modo que en casa ya no pasaba. ¿Siempre te dedicaste a esto? ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Te imaginas jubilándote en esta empresa? Yo me escuchaba responder con sinceridad. Algo que hacía tiempo no me permitía. Confesaba cosas que ni yo mismo había dicho en voz alta. A veces siento que me dormí. Que un día parpadeé y de repente estaba casado, con hipoteca, con niños, con deudas, y ya no sé en qué momento lo elegí. Eso nos pasa a muchos, contestó. Pero no todo el mundo tiene el valor de admitirlo. Esas palabras, valor de admitirlo, fueron gasolina para mi ego. No me daba cuenta de que lo que sonaba como valentía era, en realidad, un comienzo de huida. En casa las cosas no mejoraban. Mi esposa notaba algo, aunque no supiera exactamente qué era. No necesitaba ver un mensaje ni un beso. El cuerpo habla mucho antes. «Estás raro», me dijo un día. «Estás aquí pero no estás. Llegas y te quedas en el móvil, te ríes solo, te vas al baño con el teléfono. ¿Hay algo que tenga que saber?». Lo negó todo hasta la médula.
Solo es el trabajo, respondí. Estamos hasta arriba, no empieces con paranoias. Ella me miró con esos ojos que ya se habían cansado de pelear. No quiero una confesión, dijo. Solo quiero que me digas si sigo siendo parte de tu vida o si solo compartimos techo. Podría haberlo visto como lo que era, una línea roja. Podría haber sentido miedo de verdad, no al escándalo, sino a perderla. En lugar de eso, me refugié en la incomodidad. Siempre estás con lo mismo, contesté. No todo gira en torno a ti. Estoy cansado, eso es todo. Esa noche se durmió de espaldas al borde de la cama. Yo, en lugar de acercarme, agarré el móvil. Tenía un mensaje de Clara. ¿Sobreviviste al día? Nos quedamos chateando hasta tarde. Pasamos de hablar del jefe a hablar de música, de películas, de lo que cada uno haría si pudiera empezar de cero. En un momento me soltó. Tienes algo que mucha gente en la oficina no tiene. Sentido del humor incluso cuando todo se va al carajo. Le respondí. Mi esposa no estaría tan de acuerdo. Esposa cansada detected, puso. A veces uno se acostumbra tanto a tener algo que deja de verlo. No hizo falta que dijera más. En mi cabeza, la película empezó sola. En casa no me valoran, aquí sí. No fue algo que ella me metiera. Fui yo quien agarró sus frases y las usó para justificar lo que venía después. Pasaron los meses. El coqueteo se volvió costumbre. Miradas que duraban un poco más. Rodillas que se rozaban debajo de la mesa. Conversaciones en pasillos vacíos. Nada grave, según yo. Nada que no pudiera negar si me acorralaban. Cuando mi esposa me preguntaba algo, tenía respuestas listas. ¿Por qué llegas siempre más tarde ahora? Porque tenemos entregas. Si quieres, dejo de trabajar y vivimos del aire. ¿Quién es Clara? Vi que siempre sale en las fotos de tus reuniones. Una compañera más. Estás viendo fantasmas. ¿Por qué llevas el móvil al baño? Porque me da la gana. Cada pregunta suya yo la interpretaba como un ataque. Nunca como lo que era. Una forma desesperada de entender qué estaba pasando con el hombre que tenía al lado. La primera vez que vi a Clara fuera del contexto laboral fue casi por accidente. Habíamos salido varios de la oficina por el cumpleaños de uno del equipo. Barra de bar, música alta, alcohol barato. En un momento los demás se fueron yendo. Ella y yo nos quedamos en la barra, riendo de cualquier cosa. La atmósfera tenía algo de burbuja, como si nada fuera de ahí importara. ¿Tu esposa no se enfada porque llegues a estas horas?, me preguntó. Ya está acostumbrada, mentí. «Qué suerte», dijo. «Mi ex me hacía escenitas por menos». «¿Te dolió mucho dejarlo?», pregunté. «Me dolió darme cuenta de que estaba más sola con él que sola sin él», respondió. Esa frase me atravesó porque, en el fondo, describía exactamente lo que mi esposa debía estar sintiendo conmigo. Pero en vez de verlo así, lo usé para justificarme aún más. «¿Ves? Hay mujeres que también se sienten como yo, incomprendidas, cansadas». Salimos del bar. La calle estaba medio vacía. Ella sacó un cigarrillo, se lo llevó a la boca, me miró. «¿Me lo sostienes?», dijo a medio camino entre un pedido y una invitación. Se acercó para encenderlo con mi mano tapando el viento. Nos quedamos a centímetros. Sentí su perfume, su respiración. Podría haber dado un paso atrás. Hice lo contrario. Me quedé. Y fue ella la que terminó el trabajo. Apoyó la mano en mi nuca y me besó. Fue un beso rápido, no especialmente cinematográfico. Nadie aplaudió. No sonó una música de fondo, no se frenaron los coches. Pero en mi cabeza el mundo se partió en dos. Hasta ese momento todo lo que habíamos hecho se podía disfrazar de broma. A partir de ahí, ya no. Nos separamos casi al instante. Ella soltó una risa nerviosa. «Eso no debería haber pasado», dijo. «Estamos borrachos», respondí. «No dramatices». Nos despedimos con un abrazo torpe. Yo volví a casa con el corazón en la garganta y la excusa lista en la cabeza. No significa nada. Mi esposa dormía. La miré un rato. Por costumbre, por culpa, por cariño, no lo sé. Me metí en la cama sin despertarla. Ella se movió medio dormida y murmuró. «Pensé que no llegabas». «Se hizo tarde», dije. «Cuídate», susurró. «No me dejes sola en esto». No sé si se refería a la vida, a la cama, al matrimonio, a todo. Yo, en vez de escuchar esa petición silenciosa, me enganché a la otra frase que me rondaba. «No significa nada». Al día siguiente, Clara apareció en la oficina como siempre. Se comportó como siempre. Nadie hubiera dicho que la noche anterior habíamos cruzado un límite. Eso me tranquilizó. Si ella lo toma así es que fue cualquier cosa, pensé. Y fue justo esa normalidad la que me permitió seguir. Porque el problema no fue una sola traición impulsiva. Fue todo lo que vino después.
el sistema que armé para sostenerla. Empezamos a escribirnos más, no solo por temas de trabajo, sino por cualquier cosa. El típico «¿Llegaste bien?» se transformó en «ya en la cama». El «qué pesado el jefe» derivó en «si yo fuera tu mujer, te haría masaje cuando llegues así de cansado». Cada frase tenía una capa de doble sentido encima. En casa, el clima se volvía más denso. Mi esposa ya no era solo distante. Estaba herida y desconfiada, aunque no tuviera pruebas. Olía algo raro, como se huele el gas aunque no se vea. «Te estás enamorando de tu vida fuera de aquí», me dijo un día sin alzar la voz. Y yo ya no sé dónde entro yo en esa vida. «No digas tonterías», respondí. «Solo estoy cansado. Tú siempre sacas las cosas de quicio». Empezó a llorar. Me miró con los ojos llenos de agua, no de esos que reclaman, sino de los que se rinden. «Lo único que te pido», dijo, «es que si vas a irte, si vas a apostar por otra persona, tengas la decencia de decírmelo. No me hagas sentir loca viendo cosas que tú me niegas a la cara». Yo me enfadé, porque cuando uno está haciendo algo mal, lo que más molesta es que te acerquen un espejo. «No hay nadie», mentí. «Lo que hay es que te montas películas. No te aguanto más así». Y me fui. A caminar. Al bar. A donde fuera. Con tal de no ver sus lágrimas. Al poco rato recibí un mensaje de Clara. «¿Sobreviviste a la guerra doméstica?». En vez de sentir vergüenza de estar convirtiendo mi matrimonio en material de chiste, me sentí acompañado. Le conté mi versión. Que mi esposa era intensa, que todo lo exageraba, que se había vuelto una especie de policía emocional. Clara me respondió justo lo que quería oír. Cuando uno está bien con alguien, no está revisando el móvil del otro. Se nota que le falta seguridad en sí misma. Otra frase perfecta para mi guión. Yo, el hombre que solo quería paz. Mi esposa, la histérica insegura. Clara, la mujer que me entendía. No veía que estaba traicionando a las dos al mismo tiempo. A una, mintiéndole, a la otra, usándola para escapar de los problemas que no quería resolver en casa. Tosiente. Desde ahí hasta el punto en que todo explotó, hay todavía varias escenas, miradas robadas en reuniones, viajes de trabajo que fueron la excusa perfecta para dejar de ser solo compañeros que se besan a escondidas, mentiras finas como hilo entre un día y otro. Pero esa ya es otra parte de la historia. Lo que importa en este primer tramo es esto: la traición no empezó en una cama ajena. Empezó mucho antes, el día en que decidí que era más fácil contarle mis frustraciones a alguien del trabajo que sentarme en la mesa de mi casa a decir «no estoy bien». El día en que preferí un «me encanta cómo eres» de una casi desconocida, a escuchar el «me estás perdiendo» de la mujer que llevaba años durmiendo a mi lado. Y cada vez que elegí ese camino, me fui un poco más de mi matrimonio sin mover un solo mueble. El viaje que va desde un beso a escondidas hasta una doble vida completa no es un salto. Es una suma de pasos tan pequeños que, mientras los das, puedes seguir mirándote al espejo sin sentirte un monstruo. Yo me especialicé en eso, en hacer mínima cada decisión para no ver el tamaño del conjunto. Después de aquel primer beso con Clara, la semana siguiente en la oficina fue una prueba rara. Yo esperaba sentir la tensión en el aire, que la gente notara algo, que ella se pusiera nerviosa. Pero nada de eso pasó. Entró como siempre, dejó el bolso en su silla, hizo un chiste sobre el café. Me saludó con un «buenos días» normalísimo. Si alguien nos hubiese visto, habría jurado que entre nosotros no había nada distinto. Eso, en lugar de alarmarme, me tranquilizó. «Fue solo un momento», me repetí. «Podemos seguir como antes». Esa idea de controlar la situación es el primer autoengaño del infiel. Crees que puedes abrir y cerrar la puerta cuando te dé la gana, sin darte cuenta de que en realidad cada vez que la abres, se queda un poco más entornada. Empezamos a escribirnos más, sí, pero todavía con un barniz de profesionalismo. Cosas como, te mandé el informe corregido, ¿viste el mail del jefe? Y luego, al final del mensaje, una carita, un chiste, una frase fuera de lugar. Ese jefe va a matarnos a todos. Hoy vienes con cara de lunes X2. Los chats de trabajo se mezclaban con conversaciones que ya no tenían nada que ver con Excel ni proyectos. En la ventana todavía aparecía el logo de la empresa. El contenido ya era otro. Una noche, después de que mi esposa y los niños se durmieran, Clara me escribió: ¿estás despierto? Esa frase, que puede ser inocente entre amigos, a esa hora y en ese contexto ya era otra cosa. Podía no responder, podía dejarlo para el día siguiente. En lugar de eso, abrí la conversación. Sí, ¿qué haces despierta tú? Pensando en el día de hoy. ¿Por el informe? Por el informe y por otras cosas. Ahí estaba la invitación. No hacía falta que fuera explícita. Supe exactamente de qué hablaba. Podía responder con un chiste que cortara el tema.
pero yo no quería cortar nada. Yo también pensé en eso, escribí. Tardó un poco en contestar. Supongo que estaba haciendo la misma cuenta que yo. Si decimos esto, ya no hay vuelta atrás. Me gustó, puso. Ese me gustó fue el verdadero punto de quiebre. Ya no estábamos hablando de algo que no debía haber pasado. Estábamos admitiendo que lo queríamos. A partir de ahí, todo giró un poco más. Nos empezamos a buscar con la mirada más seguido. En las reuniones, cuando hablaba uno o otro, había un hilo invisible entre nuestras sillas. Cualquier cosa era excusa para un roce. Pasar un informe de mano a mano, acercarnos al mismo monitor, sentarnos en la misma mesa en la hora de la comida. Yo empecé a cuidarme más, disfrazado de descuido. A mi esposa le decía que el estrés del trabajo me tenía loco, que por eso me veía tan diferente. Ella se preocupaba. «Te estás arreglando más que antes para ir a la oficina», me soltó un día. «Hasta te pones perfume un martes. Empiezas a ver cosas donde no hay», respondí a la defensiva. «¿Ahora tampoco puedo querer oler bien?» En realidad no me arreglaba para la oficina, me arreglaba para Clara. No me ponía camisa nueva por los clientes, sino por ese momento en que la vería levantar la vista del computador y mirarme de arriba abajo sin decir nada. Una tarde, el jefe anunció que había una feria en otra ciudad, un evento de esos en los que la empresa tenía que estar sí o sí. Necesitábamos enviar a alguien del equipo. Clara fue la primera en ofrecerse. «Yo voy», dijo. «Puedo presentar el proyecto sin problema». El jefe asintió, satisfecho. Y luego añadió: «Sería bueno que vaya alguien más, por si te toca dividirte en reuniones. ¿Quién puede?». Mi mano se levantó casi sola. «Yo», dije. «Conozco la parte técnica mejor que nadie». Nadie sospechó nada. Éramos 2 empleados responsables cubriendo un evento importante. Nos mandarían 2 noches fuera, hotel pagado, viáticos. Un regalo envenenado. En casa lo planteé con la cara más normal del mundo. «Tengo que viajar por trabajo», dije. 2 noches nada más. «Es importante». Mi esposa se quedó en silencio un par de segundos. «¿Van muchos?», preguntó. «Unos cuantos», mentí sin parpadear. «Es una feria grande». No me gustó su reacción. No hubo escena, no hubo lágrimas, no hubo reproches. Solo un «está bien, que te vaya bien». «¿No te molesta?», insistí, casi necesitaba que se quejara para sentirme menos culpable. «¿De qué sirve que me moleste si tienes que ir igual?», respondió. «Solo avisa cuando llegues». La noche antes del viaje, ella preparó mi ropa, como tantas otras veces. Dobló camisas, eligió una corbata, puso mi neceser en la maleta. Me miró un segundo. «¿Te puedo pedir algo?», dijo. «Claro. No hagas que este viaje sea el principio de algo que no tenga vuelta atrás». Me tensé. «¿Qué quieres decir?». «Tú lo sabes», contestó. «No tengo pruebas, pero no soy tonta. Hay algo raro. Solo te pido que no uses la excusa del trabajo para cruzar una línea que destruya todo lo demás». Podría haber sido mi momento de freno. Lo tomé como un ataque. «Estás paranoica», respondí. «Me voy a trabajar, no de fiesta. No aguanto que siempre estés sospechando». Hizo esa mueca que yo conocía de memoria, la de quien va a decir algo y se lo traga. «Que te vaya bien», repitió. Ya en el avión con Clara al lado, me puse el cinturón con las manos un poco temblorosas. Ella, en cambio, parecía totalmente relajada. «Te ves nervioso», dijo sonriendo. «No vuelo tan seguido», mentí. «No es el vuelo», contestó. «Es otra cosa, pero no te preocupes, no voy a morderte en público», se rió. A mí me dolió porque era verdad. No había nada escrito ni dicho, pero sabíamos que este viaje no era solo un viaje. El primer día en la feria fue correcto. Stand, charlas, tarjetas, sonrisas de compromiso. Parecíamos 2 profesionales. Nadie en su sano juicio sospecharía nada. Por la noche, el jefe nos escribió al grupo: «Chicos, yo ceno con un cliente. ¿Están libres? Mañana a las 8 horas en el stand otra vez». Clara me miró la pantalla. «Entonces», dijo, «supongo que tenemos la noche para nosotros». Yo dudé un segundo. No porque no quisiera, sino porque sabía que esto era cruzar al otro lado del mapa. Le seguí el juego. «¿Qué propones?». «Nada del otro mundo», respondió. «Cenar, tomar algo, hablar de cualquier cosa que no sea el trabajo. No te voy a secuestrar». Fuimos a un restaurante cerca del hotel. El tipo de lugar al que perfectamente podría haber ido con mi esposa. Música suave, luz cálida, copas de vino. Yo hablaba como si nada, pero por dentro sentía que la habitación se encogía alrededor de la mesa. Hablamos de muchas cosas, algunas serias, otras completamente banales. En algún momento, la conversación se volvió demasiado honesta. «¿Quieres a tu esposa?», preguntó Clara de golpe. No me lo esperaba. Evité su mirada. «Sí», respondí casi automático.
¿Estás enamorado?, insistió. Ahí sí me quedé en blanco. En vez de responder, hice un gesto con la mano. El amor cambia con los años, dije. No es lo mismo que al principio. Eso no responde a mi pregunta, replicó. Hay días que sí, días que no, admití. Hay cosas que extraño, o cosas que ya no sé si están. Ella asintió como si lo hubiera sospechado. No tendría sentido que te mintieras a ti mismo, dijo. Ya tienes quien lo haga por ti. La frase quedó flotando. No supe si se refería a mí engañando a mi esposa engañándose pensando que todo estaba bien, o a las 3 personas implicadas en esa mesa imaginaria. Fuimos al hotel caminando. El aire estaba templado, la ciudad medio vacía. Llegamos al lobby. Nos quedamos parados frente al ascensor, en silencio. Teníamos habitaciones en pisos distintos. Bueno, dijo. Buenas noches. Podría haber dicho igualmente y dejar que cada uno subiera a su piso. Podría haberme ido, pero la miré y la frase que salió fue otra. ¿De verdad quieres que sea buenas noches? ¿O prefieres que no? Ella sostuvo mi mirada unos segundos, como midiendo cuánto de lo que decía era valentía y cuánto pura cobardía disfrazada de decisión. No voy a ser yo la que dé el paso, dijo al fin. Si haces algo, que sea tuyo, que cargues tú con eso. El ascensor llegó. Entramos. Las puertas se cerraron. El espacio se volvió ridículamente pequeño. A cada piso que pasábamos, la presión en el pecho aumentaba. Podría haberme bajado en el mío, desearle suerte, poner un punto final a esa tensión. Cuando las puertas se abrieron en mi planta, me di la vuelta hacia ella. ¿Tu piso?, pregunté. Arriba, respondió. Uno más. Metí la mano para detener que la puerta se cerrara. Tomé aire y dije la frase que cambió todo. Subo contigo un momento. Te devuelvo el cargador que me prestaste. Era una excusa tan absurda que ni siquiera nos molestamos en disimular la sonrisa. No necesitaba cargador. Necesitaba justificar ante mí mismo lo que estaba haciendo. Ella no dijo nada. Solo se hizo a un lado para que el ascensor siguiera subiendo. Llegamos a su piso. Caminamos hasta su habitación en silencio. Cuando abrió la puerta, me quedé en el umbral, como si esa línea entre el pasillo y el cuarto fuera la frontera de un país. Todavía puedes irte, dijo sin dramatizar. Podemos hacer como que solo cenamos. La miré. Podría haber dado la vuelta. Podría haber dicho, mejor no, estoy casado. Podría haber mostrado la lealtad que tantas veces dije tener. No lo hice. Ya cruzamos demasiadas líneas como para fingir que seguimos en el mismo lugar, respondí. Entré. No voy a detallar lo que pasó adentro. No porque me quiera ahorrar culpa, sino porque, en realidad, da igual. Da igual si fue lento o rápido, torpe o apasionado. Lo importante es lo que implicó. Por primera vez, traicioné físicamente a la mujer que me esperaba en casa, y lo hice sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Cuando todo terminó, nos quedamos un rato en la cama mirando el techo. La habitación olía a sexo y a algo más difícil de nombrar, a vértigo. Si mañana te arrepientes, no me vengas con discursos, dijo Clara. Ambos sabíamos qué era esto. ¿Y qué es?, pregunté casi esperando que ella tuviera una definición que me quitara responsabilidad. Para mí, contestó, es un escape, una complicidad, no una promesa de futuro. No quiero tu vida, no quiero tu casa, no quiero ser la otra de novela mala. Tú tienes lo tuyo, yo lo mío. Aquí somos otra cosa. Su claridad me confundió. Parte de mí se había aferrado en secreto a la idea de que esto podía convertirse en la historia de amor verdadera, la que justificara mi traición. Clara me estaba diciendo que no, que lo suyo no era un plan romántico. Era un atajo para no sentirse sola, igual que lo mío. Volví a mi habitación tarde. Dormí mal. Al día siguiente me senté frente al stand, traje puesto, sonrisa profesional. Mientras por dentro me hervía la culpa. Cada vez que sonaba el móvil y veía el nombre de mi esposa, se me encogía el estómago. No la llamé. Le mandé un mensaje. Todo bien. Mucho trabajo. Te llamo luego. Me respondió. Cuídate. Te extraño. Leí ese "te extraño" acostado en una cama que todavía olía a otra persona. Lo que hice fue dejar el móvil boca abajo y seguir con mi día, como si el mundo fuera un tablero en el que yo podía mover las piezas sin que nada se rompiera. Cuando volvimos del viaje, la doble vida ya estaba instalada. Con Clara teníamos un lenguaje propio, miradas, emojis, chistes velados. Con mi esposa, un libreto de excusas cada vez más sofisticadas, reuniones, plazos, tráfico, cansancio. La traición dejó de ser un evento aislado y se convirtió en un sistema.
Una tarde de viernes que decía que me quedaba más tarde, cerrando un informe, era en realidad una tarde en la que buscábamos cualquier rincón de la ciudad donde no nos conociera nadie. Un desayuno temprano, porque tenía una reunión con un cliente, era una hora robada en un café antes de ir a la oficina. Podría decir que en algún momento disfruté de esa adrenalina. Sería verdad. Hay algo de excitante en sentir que estás haciendo algo prohibido, en creer que tienes una especie de vida secreta. Pero esa excitación dura poco. Lo que queda después es agotador. Recordar qué dijiste en cada sitio, qué excusa pusiste, qué coartada inventaste. Mentir requiere memoria. Y yo empecé a fallar. Una noche, en casa, mi esposa me preguntó algo simple mientras cenábamos. ¿Cómo estuvo tu reunión con ese cliente nuevo?, dijo. El que te quitaba tanto tiempo. Me quedé en blanco un segundo. Había usado a ese cliente como excusa para un encuentro con Clara. Ni siquiera existía. Me limité a decir, bien, pesado, pero bien. ¿Y al final cerraron el trato o no?, insistió. Está en proceso, respondí y cambié de tema. Ella no insistió más, pero sus ojos dijeron lo que sus labios no dijeron. Había una grieta. Un día se cruzó lo inevitable. Clara y mi esposa en el mismo lugar. Aunque no se dieran cuenta, era una fiesta de fin de año de la empresa. Los empleados podíamos ir con pareja. Yo dudé hasta el último momento. Parte de mí quería ir solo para estar libre. Otra parte sabía que si no invitaba a mi esposa iba a ser demasiado evidente. Le dije, hay una cena de la empresa. ¿Quieres venir? Me miró como si no se esperara la invitación. ¿Estás seguro?, preguntó. Pensé que preferías ir solo, como siempre. Claro que quiero que vengas, respondí. Es importante. Aceptó. Se arregló con un cuidado que hacía tiempo no le veía. Cuando la vi salir del cuarto con ese vestido, el pelo suelto, los labios pintados, sentí un nudo raro. Por un instante volví a verla como el primer día, y ese recuerdo me dolió, porque sabía que por dentro ya había mucha distancia. En el evento Clara estaba impecable también. Vestido elegante, maquillaje perfecto, esa forma de caminar que hacía que todo el mundo la mirara. Cuando llegamos, nuestros ojos se cruzaron un segundo. Ella miró a mi esposa. La midió con una rapidez que solo las mujeres tienen. Luego me miró a mí con una sonrisa seca, como diciendo, «Te metiste en esto, ahora sosténlo». Presenté a mi esposa a algunos compañeros, evitando el momento en que tuviera que presentar a Clara. No lo logré. En un giro de la sala se cruzaron. «Hola», dijo Clara tendiéndole la mano. «Soy Clara, trabajo con tu marido». «Encantada», contestó ella. «Te he oído nombrar». Esa frase me heló. ¿Qué había oído? ¿Qué había dicho yo? Solo cosas buenas, espero, bromeó Clara. Depende del día, respondió mi esposa con una media sonrisa. Se miraron a los ojos un segundo más de lo normal. Esa escena, que duró menos de un minuto, fue como ver dos mundos chocar en silencio. Nadie levantó la voz, nadie hizo un escándalo, pero yo sentí que el piso se movía. El resto de la noche estuve tenso. Cada carcajada de Clara con otros compañeros me hacía mirar, no por celos, sino por miedo a que se filtrara algo. Cada vez que mi esposa me rozaba el brazo, yo sentía la culpa quemándome la piel. Intentaba estar en los dos sitios a la vez y no estaba en ninguno. De camino a casa, en el coche, mi esposa miraba por la ventana. Rompió el silencio de golpe. «Ahora entiendo algunas cosas», dijo. «¿Qué cosas?», pregunté con la garganta seca. «Nada», respondió. «Solo que tienes una vida en la oficina que no conozco, y que hay gente allí que te mira de manera que yo ya hace tiempo que no veo». Quise negar, hacer chistes, minimizar. Estaba tan agotado de sostener versiones que por primera vez no tuve energía para discutir. «¿Qué quieres decir con eso?», dije, flojo. «Que si algún día todo esto se cae», contestó. «No va a ser porque yo no lo vi venir. Va a ser porque tú preferiste cerrar los ojos». Volvió a mirar la ventana. No lloró. Y ese detalle otra vez me asustó más que cualquier lágrima. La noche del evento fue la antesala del choque. Ya no se trataba solo de lo que yo hacía a escondidas. Era cuestión de tiempo que las piezas empezaran a chocar entre sí. Clara, por su lado, empezaba también a mostrar grietas de otra clase. Las de una mujer que, aunque al principio aceptó no complicarse la vida, empezaba a cansarse de ser el lugar donde yo me refugiaba cuando me convenía. La verdad es que, aunque parezca que el infiel controla todo, vive pendiendo de hilos. El del mensaje que llega en el momento equivocado, el del comentario que se escapa, el de la mirada de más en el sitio equivocado, y yo ya estaba enredado en todos. Solo me faltaba tropezar. Siempre creí que, mientras nadie tuviera pruebas, yo seguía teniendo el control.
que mientras no hubiera un mensaje descubierto, una foto comprometedora, un resbalón evidente, podía seguir equilibrando los platos en el aire. Lo que nunca quise ver es que antes de que aparezcan las pruebas, aparecen las consecuencias, y esas ya estaban sentadas en mi mesa todos los días. En casa, el ambiente se había vuelto espeso. No hablábamos de nosotros, casi nunca. Hablábamos de logística. ¿Quién lleva a los niños? ¿Quién pasa por el súper? ¿Quién paga qué? Las pocas veces que mi esposa intentaba tocar el tema de fondo, yo encontraba una forma de esquivarlo. ¿Estás enamorado de alguien más?, me preguntó una noche, sin rodeos. Estábamos en la cama, luces apagadas, la pantalla del teléfono iluminándome la cara. Yo miraba la conversación con Clara. Ella miraba el techo. No, respondí demasiado rápido. ¿Estás con alguien más?, insistió. No, repetí clavando los ojos en el móvil. Lo peor es que, técnicamente, podría haberme aferrado a 1000 matices. No estoy enamorado. Es algo sin importancia. Solo nos vemos a veces. Pero la verdad era mucho más simple. La estaba traicionando. Punto. Y cada vez que lo negaba, me traicionaba también a mí. Entonces, ¿por qué siento que ya no estoy en tu vida?, susurró. No en tu rutina, en tu vida, no respondí. Fingí sueño. Me di media vuelta. Dejé que el silencio hiciera su trabajo sucio. En la oficina, Clara también empezaba a cambiar. Al principio todo eran risas, complicidad, adrenalina. Con el tiempo empezaron a aparecer preguntas que yo no quería escuchar. ¿Hasta cuándo piensas seguir así?, me soltó un mediodía, mientras almorzábamos en la cafetería. ¿Así cómo?, hice el tonto. Dividido en 2, dijo. Mitad marido oficial, mitad amante de horario rotativo. No sé cuánto más puedo encajar en este papel. Me encogí de hombros. Tú fuiste muy clara, respondí. Dijiste que no querías complicarte, que esto era solo un escape. Una cosa es no querer complicarse, contestó. Y otra muy distinta es acostumbrarse a ser la otra sin derecho a nada. Yo también tengo corazón, ¿sabes? Me sorprendió. Ella, que siempre había marcado distancia, empezaba a implicarse justo cuando yo necesitaba que se quedara en su personaje. Pensé que tenías todo claro, dije. No te prometí nada. Exacto, dijo dejando los cubiertos. Eso es lo que más duele. Que nunca prometiste nada, y aún así me las arreglé para ilusionarme igual. La vi contener una lágrima. Giró la cara, se secó el ojo discretamente. Me dolió, pero otra vez, en vez de hacerme cargo, me defendí. No es justo que ahora me eches la culpa de cómo te sientes, solté. Yo siempre te dije que mi vida estaba allá, que no iba a dejar a mi esposa. No te estoy pidiendo que la dejes, respondió. Te estoy diciendo que no puedo seguir viendo cómo te partes en 2. Porque una de esas mitades acaba siempre acá, rota, quejándose de lo mal que estás, y luego se va a dormir con ella. Esas conversaciones empezaron a repetirse, a veces con más calma, a veces con más tensión. En una discusión dejó caer algo que me hizo ruido. Yo no soy tu terapeuta, me dijo. Soy la que se desnuda contigo en una habitación de hotel mientras tú me hablas de lo mal que duermes en tu casa. Y sinceramente, ya no sé si eso me gusta. Mientras tanto, mi desempeño en el trabajo empezó a resentirse. Estaba distraído, confundía fechas, olvidaba cosas básicas. El jefe me llamó la atención un par de veces. No sé qué te pasa, me dijo. Antes eras de los más fiables. Ahora estás siempre en otra. No podía decirle que mi otra estaba a 4 escritorios de distancia. Bajaba la cabeza, prometía que iba a centrarme. Después volvía a la pantalla y lo primero que hacía era abrir el chat con Clara. La presión subía por todos lados. Yo la sentía, pero no la nombraba. Hasta que un día alguien más lo hizo por mí. Fue un jueves. Yo volvía de una reunión, que en realidad había sido una hora en un motel barato con Clara. No me siento orgulloso de decirlo. Pero si te voy a contar esto, te lo cuento entero. Esa tarde salimos separados con buen margen de tiempo para que nadie nos viera juntos. Yo llegué a casa con el corazón todavía acelerado, tratando de poner cara de día normal. Mi esposa estaba en la cocina preparando algo. Me saludó con un beso en la mejilla. El olor de la comida me dio una punzada de culpa en el estómago. Fui a ducharme. Cuando salí, el ambiente ya era distinto. Estaba sentada a la mesa, mi celular delante de ella. «Te llamaron del banco», dijo. Atendí. Después entró una notificación en tu pantalla. Se me heló la sangre. No tenías derecho a tocar mi teléfono. Fue lo primero que dije. No lo toqué, respondió. Sonó, se encendió. Lo vi desde la distancia. Un mensaje. De Clara. El corazón me latía en los oídos. Es una compañera de trabajo. Repetí el mantra como siempre.
Ya te lo dije 1000 veces. Ella asintió despacio. Lo sé, dijo. Y por eso mismo me preocupé cuando vi que la notificación decía: avísame cuando llegues a casa. Me quedé con tu olor en la piel. Podría haber dicho que era una broma, que era un malentendido, que alguien tomó su teléfono. Podría haberme inventado cualquier cosa. Lo único que salió de mi boca fue: estás exagerando, no sabes el contexto. En ese momento hasta yo supe que esa frase era patética. Ella también. ¿Qué contexto necesitas para entender esa frase?, preguntó con una calma que me heló. No me expliques a mí lo que mi cuerpo ya entendió hace rato. Solo quiero que me mires a la cara y no me mientas más. Sentí la pared detrás de mí. Tenía 2 caminos: confesar o seguir sosteniendo una mentira insostenible. Elegí el peor, un híbrido. Me confundí, empecé. Pasaron cosas. No significó nada, solo fue: no sigas, me cortó. Si empiezas con no significó nada, va a ser peor. Se levantó de la silla. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Eso era peor que cualquier llanto. ¿Hace cuánto?, preguntó. No lo sé, dije, torpe. ¿No sabes?, repitió. ¿No sabes desde cuándo me estás engañando? Unos meses, admití al fin. Se apoyó en la mesa como si necesitara algo físico para no caerse. ¿Solo con ella?, preguntó. Sí, respondí casi ofendido. Solo con ella. Me di cuenta de cómo sonaba, como si debiera agradecerme que la traición fuera exclusiva. ¿Dormiste con ella?, siguió. Tragué saliva. Sí, la palabra quedó flotando entre nosotros, más pesada que cualquier confesión larga. Ella cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, no vi en ellos odio, vi algo peor: decepción. ¿La amas?, fue la siguiente. No lo sé, dije, y era verdad. Es distinto. ¿Distinto a qué?, preguntó casi con curiosidad científica. A nosotros, respondí. Es otra cosa. Se quedó un momento en silencio. Luego dijo algo que no voy a olvidar nunca. Qué fácil es llamarle otra cosa a lo que destruye lo que ya tenías. Me senté frente a ella casi por reflejo. No quiero perderte, dije. No quiero perder esto. Eso ya lo perdiste hace tiempo, contestó. Solo que yo no tenía la captura de pantalla para demostrarlo. Me arrojó el celular hacia mí. No con violencia, sino con una precisión quirúrgica. La pantalla todavía mostraba la notificación de Clara. Era un mensaje que yo había visto sin leer porque estaba conduciendo, camino a casa. Escríbeme cuando llegues. Todavía tengo tu olor en la piel. Ese detalle me remató. Ella no había tenido que meterse en mis chats, revisar conversaciones antiguas, hackear nada. Solo tuvo que estar allí el día que la mentira decidió caerse sola. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, sintiendo que el guión se me escapaba de las manos. Lo primero, dijo, es que duermas en el sofá. No voy a compartir mi cama con alguien que viene de otra. Podemos hablar, intenté. Estoy hablando, respondió. Lo que pasa es que nunca te gustó escuchar cuando no era cómodo. Sabía que si en ese momento me ponía a llorar, era tan probable que lo interpretara como manipulación que preferí quedarme quieto. Ella recogió la mesa en silencio. Esa noche dormí como nunca había dormido, plenamente consciente de que el techo bajo el que estaba podía dejar de ser mío en cualquier momento. Los días siguientes fueron una mezcla de frialdad y trámites invisibles. Mi esposa no gritó, no rompió platos, no llamó a mis padres. Hizo algo peor. Habló con un abogado. Lo supe porque escuché desde el pasillo un trozo de conversación. Quiero informarme de mis opciones. Sí, tenemos hijos. No, él no lo sabe todavía. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. Hasta ese momento yo todavía jugaba con la idea de que podríamos arreglarlo, que unas lágrimas, unas flores, unas promesas y eventualmente una terapia de pareja podrían salvar todo. Escuchar la palabra abogado me enfrentó a otra realidad. Esa misma noche intenté una última maniobra. Estoy dispuesto a dejarlo, le dije. A dejarla. A cambiar de trabajo si hace falta. A hacer lo que sea. Ella me miró como se mira a alguien que llega tarde a una cita importante. No me impresiona que estés dispuesto a hacer todo eso ahora que tienes algo que perder, respondió. Lo que me hubiera impresionado es que dijeras no, la primera vez que te ofrecieron una salida fácil de nuestra vida. Podemos ir a terapia, insistí. Lo intento, te lo juro. Yo también lo intenté, dijo. A mi manera, llorando, pelando, pidiéndote cosas, apagándome. No voy a ser la única que siga intentando mientras tú te das el lujo de confundirte con alguien del trabajo. Hubo un silencio largo.
Yo la veía firme, pero no fría. Cansada, demasiado cansada. No sé si quiero divorciarme todavía, añadió. Pero sí sé que no quiero seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Necesito espacio. Necesito pensar quién soy yo fuera de ser la engañada. Se fue unos días con los niños a casa de su hermana. La casa se quedó rara, llena de cosas, vacía de vida. Yo miraba las fotos en la pared como si fueran de otra familia. Busqué a Clara como quien busca un refugio. Le escribí. Lo sabe. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, fue directa. Era cuestión de tiempo. Quedamos en vernos fuera de la oficina. Un café, lejos de todo. Yo llegué con la necesidad de agarrarme a algo. Ella llegó con el gesto de quien viene a decir cosas duras. ¿Y ahora qué?, me preguntó antes de sentarse. No lo sé, admití. Está hecha polvo, me va a dejar. ¿Y tú?, dijo. ¿Qué quieres hacer tú? No supe qué contestar. La lógica diría que quería apostar por lo nuestro, como en los discursos de película, pero mi cabeza estaba en otro lugar. En la casa vacía, en mis hijos, en el abogado, en el vacío. No puedo perder a mi familia, dije, pero tampoco quiero perderte a ti. Sonó horrible, y lo era. Clara se echó a reír. No una risa divertida, sino una mezcla de incredulidad y bronca. ¿De verdad vienes a decirme eso?, preguntó. No quiero perder a mi familia, pero tampoco a ti. Como si yo fuera un mueble que puedes recolocar para que todo te cuadre. ¿Sabes a lo que me refiero?, intenté justificarme. Sí, respondió. A que quieres que elijas otro por ti. Que yo me conforme con las obras de tu tiempo, de tu atención, de tu arrepentimiento. Que me quede esperando a ver qué te conviene más. Tomó aire. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Cuando empezamos esto, dijo, yo me creí el cuento de que era solo un escape. Pero con el tiempo me di cuenta de que empecé a quererte de verdad. Y ahora estoy metida en un triángulo donde la única que pierde seguro soy yo. No es así, me defendí. Claro que lo es, dijo. Si vuelves con tu esposa, soy la amante descartable. Si te separas, vas a estar tan roto, tan lleno de culpa, tan necesitado de reconstruir tu imagen de buen tipo, que tampoco vas a tener espacio sano para mí. En ambos casos, yo soy la que termina teniendo que entenderte, disculparte, consolarte. No quiero ese papel. Me quedé callado. Nunca me había planteado las cosas desde su lado. Yo la había convertido en cómplice, en refugio, en válvula de escape. Pero al final del día, ella también tenía que mirar su cara en el espejo. ¿Qué quieres hacer entonces?, pregunté con miedo a la respuesta. Salir de esta historia, dijo. No te voy a mentir, me va a doler, mucho. Pero prefiero dolerme ahora que seguir acumulando deuda emocional que nunca vas a pagar. Sentí que el mundo se me caía otra vez. ¿Estás cortando conmigo?, sonó ridículo incluso para mis oídos. No estoy cortando, contestó. Estoy recogiendo lo poco que me queda de dignidad. No puedo seguir siendo la otra sabiendo que, encima, el día que todo explote, yo voy a ser la culpable para medio mundo. Mientras tú te las arreglas para contar una versión donde solo fuiste un hombre confundido. Se levantó. Dejó el dinero del café sobre la mesa. Ojalá arregles algo con ella, añadió. O contigo. No sé, pero por favor, no vuelvas a buscar consuelo en mí cuando te quedes solo. No quiero ser tu parche ni tu penitencia. La vi irse. No corrí detrás. No porque no lo quisiera, sino porque estaba paralizado. En un lapso de días, el castillo que yo había armado con tantas mentiras se estaba derrumbando. Por un lado, el matrimonio, por el otro, la aventura. Y yo, en medio, sin saber agarrar nada sin que se desmoronara del todo. Volví a la oficina el lunes siguiente como un fantasma. Clara se mudó de escritorio, pidió cambio de proyecto poco después. El jefe lo justificó como reorganización del equipo. Nadie dijo nada abiertamente, pero las miradas existían. No sé cuántos sospechaban. En cualquier caso, el aire se podía cortar. En casa, mi esposa volvió después de unos días, no con una maleta de reconciliación, sino con papeles y decisiones en la cabeza. Me sentó en la mesa, los niños jugando en otra habitación. No quiero que esto se convierta en una guerra, dijo. No quiero destruirte. No quiero que nuestros hijos crezcan viendo cómo nos arrancamos los ojos. Pero tampoco voy a seguir aquí como si nada. Quiero separarme, lo dijo sin temblar. ¿Es definitivo?, pregunté, todavía aferrándome a la ilusión de que era una amenaza. Para mí, sí, respondió. Lo que tú hagas con tu culpa ya no me toca. Vi que en su mirada quedaba cariño, incluso algo de amor. Pero estaba por debajo de otra cosa más fuerte, el amor propio.
Te traicioné, dije por fin sin adornos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, solo quiero que sepas que lo siento. Asintió. Vale, dijo. Te creo que lo sientes, pero hay cosas que uno no puede deshacer con lo siento. Supe entonces que no solo había perdido la confianza de mi esposa, había perdido el derecho a seguir llamándola mi esposa. Así fue como, en un intervalo corto de tiempo, se cumplieron las dos mitades del título de mi historia. Perdí a la mujer con la que había construido una vida, y a la persona con la que intenté escaparme de ella. Y me quedé solo con lo que siempre había tratado de evitar, conmigo mismo. Lo que vino después, abogados, acuerdos, mudanzas, explicaciones a los niños, silencio en el chat de la oficina donde antes había risas, fue la resaca inevitable. Pero el golpe más fuerte todavía no había llegado. El momento en que me tocó explicarles a mis hijos por qué papá ya no iba a vivir en casa. Ese fue el día en que entendí, de la forma más brutal, que una infidelidad no es solo cosa de tres. Es una bomba que alcanza a todos los que estaban cerca sin deberla ni temerla. Explicarle a un adulto que lo traicionaste es duro. Explicárselo a un hijo es otra cosa. Es como morder un vidrio que tú mismo empujaste contra tu boca. El día que nos sentamos a hablar con ellos, la casa estaba demasiado ordenada. Mi esposa, ya ex, aunque todavía no lo fuéramos en papeles, había preparado todo para que fuese lo menos traumático posible. Dibujos guardados, tele apagada, móviles fuera de la mesa. Me pidió que nos sentáramos los cuatro. Los niños, pequeños pero no tontos, ya olían algo raro desde hacía tiempo. Los cambios de humor, las maletas, los susurros en la cocina, la cama que yo ya no compartía con su madre. Se sentaron mirándonos, con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo los chicos tienen cuando sienten que algo importante está por decirse. Vamos a contarles algo, empezó ella con la voz increíblemente firme. Papá y yo hemos decidido que ya no vamos a vivir juntos. La palabra decidido me dio vergüenza. No era una decisión a medias. Fui yo quien empujó hacia ese lugar, pero ella se tragó sus ganas de aclarar detalles. No era el momento. ¿Os vais a separar?, preguntó el mayor mirándome más a mí que a ella. Asentí. Sí, dije. Eso significa que a partir de ahora, mamá y papá no van a vivir en la misma casa, pero los dos vamos a seguir siendo tus padres. Eso no va a cambiar nunca. El pequeño frunció el ceño. ¿Es porque peleáis mucho?, preguntó. Mi ex respiró hondo. Es porque los adultos a veces se equivocan, dijo. Y porque hay cosas que pasó papá que nos hicieron daño como familia. Sentí todos sus ojos encima. Los de ella que ya sabían. Los de ellos que apenas empezaban a entender. ¿Qué cosas?, preguntó el mayor. Me tocaba hablar. No podía dejar que ella cargara sola incluso con esto. Papá hizo cosas que no están bien, dije, notando cómo se me cerraba la garganta. Fui injusto con mamá. La traté mal. Mentí. Tomé decisiones que rompieron la confianza que había entre nosotros. Eso nunca está bien. Y ahora estamos arreglando las cosas como podemos. La palabra infidelidad no apareció. No hacía falta. A su edad, los detalles solo hubieran añadido imágenes que no necesitaban. Lo importante era que supieran que el que falló fui yo. ¿Ya no quieres a mamá?, soltó el pequeño, directo, clavándome en la silla. Ahí se me rompió algo por dentro. La quiero, respondí. La voy a querer siempre. Pero a veces querer no alcanza para arreglar lo que uno rompe. Y yo rompí muchas cosas. Se hizo un silencio raro, lleno de respiraciones contenidas. Ellos no lloraron fuerte. Solo vi esos ojos vidriosos que tienen los niños cuando están haciendo esfuerzos enormes para no desbordarse delante de sus padres. Mi ex les agarró la mano. Esto no es culpa vuestra, dijo. Nada de lo que está pasando es por algo que hayáis hecho. Es entre papá y yo, asentí. Nunca lo olvidéis, añadí. Yo soy el que se equivocó, no vosotros. Después vinieron las preguntas prácticas. ¿Dónde iba a vivir yo? ¿Cuándo me verían? ¿Si iban a tener 2 habitaciones? ¿Si se iban a quedar en la misma escuela? Hablamos de fines de semana, de vacaciones, de cumpleaños. Hicimos un calendario a medias, como si así ordenáramos también el dolor. Esa noche, cuando me fui, me esperaron en la puerta. El mayor intentó ser valiente. ¿Vas a venir mañana?, preguntó. No mañana, respondí. Pero el viernes sí. Y podemos llamar por teléfono siempre que queráis. Me abrazaron los dos. No fue un abrazo de película. Fue un abrazo pegajoso, con mocos, con manos pequeñas agarrando fuerte, como si pudieran evitar que me fuera. Mis ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no pude ni quise esconder. Lo siento, les susurré. Siento mucho todo. No entendieron el alcance de ese todo.
Y honestamente, mejor así. Los primeros meses después de la separación fueron una especie de niebla. Me fui a un piso pequeño de esos que huelen a pintura y a soledad. Un colchón nuevo, una mesa, 2 sillas, una estantería vacía. La primera noche, el silencio fue tan fuerte que tuve que dejar la tele encendida solo para no escuchar mis propios pensamientos. Con Clara ya no hablaba. No fue un corte abrupto, sino una muerte lenta del chat. Mensajes cada vez más espaciados, luego nada. Alguna vez vi su foto de perfil cambiar. Supe por comentarios vagos que estaba saliendo con alguien o que había cambiado de trabajo. Parte de mí quería escribirle un ¿cómo estás? Otra parte entendía que eso sería arrastrarla otra vez a una historia que ella había tenido el valor de abandonar antes que yo. En la oficina me convertí en la versión apagada de mí mismo. Cumplía, cobraba, me iba. Las bromas se volvieron más escasas. La gente dejó de contar conmigo para según qué planes. No porque todos supieran exactamente qué había hecho, sino porque uno transmite algo cuando está roto. Una mezcla de culpa y distancia que los demás perciben aunque no tengan los detalles. Una tarde el jefe me llamó. «Mira», me dijo, «no sé qué está pasando en tu vida personal y no es mi asunto, pero se nota que no estás. Si quieres conservar tu puesto, necesitas volver a estar. Si no, quizás sea mejor que te tomes un tiempo o que busques otra cosa». Ahí me di cuenta de que mi traición no solo había tocado a las personas que amaba, empezaba a devorar también lo que yo era fuera de casa. Acepté algo que antes hubiera despreciado, ir a terapia, no a la defensiva, como quien va porque se lo piden, sino como quien se sienta finalmente en el banco de los acusados y decide escuchar la sentencia entera. La terapeuta no me ahorró golpes. ¿Por qué crees que fuiste infiel?, me preguntó en una de las primeras sesiones. Empecé con el guión de siempre, que si la rutina, que si la falta de comunicación, que si en casa ya no nos entendíamos, que si con ella me sentía vivo. Nada de eso explica la decisión de cruzar la línea, dijo cortándome. Explica tu insatisfacción, no tu traición. Puedes estar cansado de tu relación y no ser infiel. Puedes sentirte desconectado y pedir ayuda. Tú elegiste mentir, una y otra vez. Me quedé callado, nunca nadie me lo había dicho tan claro. Me había rodeado de frases que me justificaban. Cualquiera en tu lugar haría lo mismo. Si no lo haces tú, lo hace ella. Es humano equivocarse. Todas ciertas a medias, todas falsas en lo central, que al final el que tomó la decisión fui yo. ¿Qué encontrabas en ella que no tenías en tu matrimonio? Siguió. Me hacía sentir visto, admití. Escuchado, deseado. ¿Y tú cuánto estabas viendo, escuchando y deseando a tu esposa cuando todo empezó?, preguntó. La respuesta era un número cercano a 0. Mi trabajo en terapia fue dolorosamente sencillo. Dejar de contar la historia como si yo hubiera sido una víctima de las circunstancias y empezar a contarla como lo que fue. Una serie de elecciones cobardes. Me costó admitir que traicioné a 2 personas. A mi esposa y a Clara. A una, haciéndole creer que estaba en un compromiso exclusivo. A la otra, haciéndole creer que alguna vez iba a darle un lugar real en mi vida, cuando ni siquiera tenía claro si quería asumir las consecuencias. Y lo más duro fue ver que, por debajo de todo, me había traicionado a mí mismo. Me había convertido en un hombre del que siempre había dicho que no quería ser. Las visitas con los niños se convirtieron en mi ancla. Al principio eran raras, un poco tensas. Ellos me daban el parte de la semana, me contaban cosas de la escuela, me enseñaban dibujos. Yo trataba de no llenar el espacio con regalos ni con diversión forzada. Quería estar, simplemente estar. A veces me miraban raro cuando sonaba una canción en la radio que escuchábamos siempre en casa y ahora sonaba en un coche diferente. Un día el mayor me lanzó una pregunta que me atravesó. «Papá, ¿tú estás más feliz ahora?» Me quedé paralizado unos segundos. Podría haber mentido para aliviarle, decirle que sí, que era lo mejor, que todo pasa. Podría haber dicho que no, dramatizar, transformarlo en mi confidente. Hice algo que me costó, pero que aprendí a hacer mirando todo lo que había destrozado cuando no lo hacía. Ser honesto en una frase. Estoy triste por muchas cosas que perdí, respondí. Pero también intento ser mejor. No sé si soy más feliz, pero quiero que tú, al mirarme, veas a alguien que se hace cargo de lo que hizo. Él se quedó pensando. Yo estoy triste, dijo, porque no estamos todos juntos, pero prefiero que seas sincero. Nunca me habían dado una lección tan clara en tan pocas palabras. Me llevó tiempo entender que perder a las 2 no fue un castigo divino. Fue la consecuencia lógica de mi forma de actuar. Que no hay karma mágico. Hay cadenas de decisiones que van dibujando un camino. Cuando traicioné, no solo abrí una puerta secreta en un hotel, abrí fisuras en cada lugar donde alguien confiaba en mí.
en la cama que compartía, en la mesa de mi casa, en los chats de la oficina, en los ojos de mis hijos. A veces, gente que sabe partes de mi historia, porque al final todo se sabe, aunque sea en versiones recortadas, me dice, podría haberle pasado a cualquiera. No respondo, porque hoy sé que eso es quitarle peso a algo muy serio. No le pasó a cualquiera, lo hice yo. Y mientras siga hablando como si la infidelidad fuera una especie de accidente de tránsito, voy a seguir dejando la puerta abierta para repetirla. No te voy a decir que ahora soy un santo, ni que me convertí en el hombre perfecto. Sigo siendo el mismo tipo, con los mismos defectos, con las mismas zonas oscuras. La diferencia es que ahora ya no me cuento cuentos. Cuando alguien en mi entorno empieza con frases como, es solo una amiga del trabajo, mi pareja exagera, no pasa nada por coquetear un poco, yo no me río. No lo juzgo desde arriba, porque yo fui ese. Pero sí pienso, ahí hay una versión mía que todavía cree que puede jugar con fuego sin quemarse. Y si puedo, digo lo que a mí me habría gustado escuchar a tiempo. Pregúntate si lo que le cuentas a esa persona se lo podrías contar también a la que tienes en casa. Si la respuesta es no, ya cruzaste una línea. Traicioné a mi esposa con alguien del trabajo y terminé perdiendo a las dos. No porque ellas fueran malas, vengativas o crueles. Las dos hicieron lo que tenían que hacer para salvarse de un hombre que no sabía elegir más que su propio ego. Me soltaron. Me tocó aprender a sostenerme solo. Si estás escuchando esto y sientes ese cosquilleo incómodo en el estómago, si te ves reflejado en alguno de estos momentos, en los mensajes a deshora, en las cenas que son solo de trabajo, en el móvil boca abajo en la mesa, en la incomodidad cuando tu pareja pregunta por esa compañera simpática, quizá es momento de parar. No porque seas un monstruo, sino precisamente porque no lo eres. Porque todavía estás a tiempo de decidir qué tipo de hombre quieres ser. El que mira de frente lo que le falta y habla, o el que busca que una tercera persona le cure lo que no se atreve a enfrentar. Si esta historia te removió algo por dentro, cuéntame en los comentarios en qué parte te viste más. No hace falta dar nombres, solo poner en palabras eso que quizá llevas tiempo negando. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando confesiones como esta, sin maquillaje y sin héroes. Solo gente que se equivocó y está intentando entender en qué momento perdió el rumbo. Y si conoces a alguien que ahora mismo está jugando con esa línea fina entre la oficina y su casa, comparte este video con esa persona antes de que descubra, como yo, que a veces la verdadera pérdida no es elegir a una o a otra, sino quedarse sin ninguna por no tener el valor de decidir a tiempo.